Hola, chicos y chicas. Aunque no lo crean, existen varios modelos 3D dentro de las consolas en sí. Por desgracia, no todas lo tienen y no es posible ripear o haber ripeado estos modelos, por lo que vamos a ver pocos que encontré en este capítulo bonus de Polygonal Evolution. Empezaremos de atrás para adelante con los modelos que encontré, por lo que damos inicio con... La Wii fue un éxito en su tiempo, y hubo personajes que eran muy característicos para la Nintendo de esa época. Es así que estamos hablando de los Mii. Los Mii son esos avatares que podíamos usar en diferentes juegos, ya sean Wii Sport, Tomodachi Life, en fin. Estos son los Mii en su estado base. Este es el esqueleto de todo Mii, sin nada de personalización. El Mii masculino tiene 1262 polígonos en total, sin cabello ni nada extra. Y la Mii femenina tiene 1250 polígonos. Y es curioso, el Mii femenino al tener falda, pensaría que tendría más polígonos, pero no. Y es bastante obvio, pues se usan menos polígonos al no tener que redondear al personaje al final, ahorrando así unos cuantos polígonos para el recurso de la consola. Es muy curiosa la escasa cantidad de polígonos que utilizan la Wii y Wii U en los Mii, ya que son extraídos de una Wii U, y tengamos en cuenta que la Wii U es catalogada una consola de octava generación. Pero eso no es para nada un punto en contra. Dentro de la consola, in-game, se ven realmente bien, siendo personajes tan simples, pero con bastante carisma. En fin, como vemos, los Mii son lo más básico, esferas muy poligonales para la cabeza y manos, con narices puntiagudas, ocupando muchos polígonos para redondear los brazos y piernas y el cuerpo de los personajes. Bonitos modelos que no han evolucionado mucho o casi nada, pero en fin, ya que vimos la Wii y la Wii U, pasemos unos años atrás. ¿Recuerdas una de las mejores intros de todas las consolas? Pues déjame decirte que solo esta pequeña animación de 10 segundos cuenta con 4 modelos para que funcione, y aunque me creas loco te los voy a mostrar. Para empezar, veamos cómo empieza la GameCube. Este primer modelo corresponde a la animación inicial, en la que un cuadrado pasa pintando el logo con cuadraditos, pues este es ese modelo. Con solo 438 polígonos, algo muy holgado para la potencia que podía presentar la GameCube, y realmente es muy simple, apenas tiene 2 modelos de cuadrados. El pequeño es el que empieza a girar alrededor de ese camino morado hasta desembocar en el cuadrado grande para finalizar la animación. Pero este no es el único modelo, curiosamente, ya que al caer el cuadrado, presenta el logo de Nintendo y el de GameCube, ya estilizado, y para verlos, pasemos a ver otro modelo. Este es el logo plano que ya nos presenta las marcas Nintendo, GameCube, pero ¿cómo que 634 polígonos? Pues este modelo es bastante curioso. Recordemos que los polígonos son los triángulos que ayudan a formar las figuras, y estos triángulos están formados de tal manera que crean un plano, pero tiene más polígonos que ya el modelo 3D, y es porque la gran cantidad de esto se debe a que el modelo está extrañamente dividido por capas, como una cebolla. Una vez dividido el logo, está compuesto por 8 formas que juntas hacen el logo plano, lo cual hacía que el anterior modelo se vea con errores, ya que estaban uno por encima del otro. Esto en la consola obviamente no se nota, pero aquí ya en la computadora, en PC, no sabe cómo leerlo bien. El aumento de polígonos es debido a todas sus partes solo para mostrarnos el logo de la buena Game. Una vez que la consola ya nos mostró el logo, pasamos a la siguiente animación, y como pueden apreciar al rato de girar, ya no es plano, y esto es curiosamente porque la consola reemplaza el logo plano visto anteriormente por este. Con solo 90 polígonos, este logo ya está en 3D, y es reemplazado para darnos la animación final y entrar en el menú BIOS de la consola. Este es ya el logo final de Nintendo GameCube, pero con dimensiones en 3D. De hecho, dentro de la consola pareciera que ni siquiera está en 3D y es magnífico para el logo. Se ve tan estilizado y bueno, una vez la consola hace el cambio a este modelo, gira para convertirse en este simple cuadrado.
Sí, este es el cuadrado del menú y aunque no parezca tiene 548 polígonos. En sí este no es muy interesante. Estos son los modelos que la GameCube trae en su BIOS y me parece demencial y una locura tantos modelos solo para 9 o 10 segundos de intro. Sencillamente es magnífico. Para el Sega Saturn pues no tiene en sí modelos en su BIOS, pues su encendido es una imagen sencilla, estática y plana, por lo que por desgracia no presentaré nada de eso, pero encontré varios modelos que se usaron en los kits de desarrollo, y es de este terreno. Sí, es un terreno simple, ¿o no? Pues no. Por lo que parece este terreno forma parte del proyecto Condor, otra fase del desarrollo de Sonic Stream. Por lo que sí, este terreno forma parte de un juego de Sonic cancelado, y es genial. Nunca había visto el modelo con polígonos tan simétricos con 200 caras y 600 vértices, hasta ahora es el modelo más simétrico que he visto, aunque en esencia su forma no lo sea. Además de esto encontré este televisor 4K, que sí, no tiene nada de especial, pero no sé, me pareció curioso que dentro del kit de desarrollo del Sega Saturn estuviera un monitor sacado de Sonic, con una imagen de la portada del álbum musical de Sonic CD japonés. Pero en fin, no pensé tener un modelo beta dentro de la sección, pero me encanta. Al igual que el Sega Saturn, y por desgracia el Nintendo 64 base, no tienen ningún menú dentro de la consola. Al momento de insertar un cartucho, el juego empieza de inmediato, por lo que el intro, los logos y todo eso es parte de los juegos y no de la consola. Por suerte, la 64DD sí que tiene un menú, por lo que el siguiente modelo sí que es de la BIOS de la consola, pero de la innecesaria 64DD. Así que este es el mítico logo de Nintendo, modelado por la misma Nintendo. Como vemos, casi no cuenta con polígonos, ya que es casi un cubo recto, pero este logo me puede, es tan buen logo. Son solo 4 Ns fusionadas con diversos colores, pero lleno de historia. Antes de continuar, ¿ustedes ven el número que dije de caras y vértices? Porque recuerdo que siempre ponían como curiosidad que el logo tiene exactamente 64 caras y 64 vértices, pero ya con el modelo extraído directamente de la 64DD, tiene de primeras 88 caras y obviamente 264 vértices. Este es un número que yo no me inventé, ya que el visualizador 3D lo tiene integrado. Y pensándolo bien, este mito es totalmente falso, ya que es totalmente imposible tener 64 caras y 64 vértices, y te voy a explicar por qué. Para hablar de caras, hay que tener en cuenta que están formadas por vértices. El formato tradicional es de 3 vértices formando una cara, un triángulo, por lo que para formar uno de estos triángulos necesitas 3 puntos. Y si son curiosos pueden darse cuenta que los vértices totales de la cantidad son las caras multiplicadas por 3. Entonces, si supuestamente tiene 64 caras, el número de vértices debería ser siempre 192. Y si lo forzamos a los quads que presentaba la Sega Saturn, que son polígonos cuadrados por ende con 4 vértices, serían 256 vértices, ya que se multiplicaría por 4. Así que adiós bulo, como dicen los españoles, ya que esto es falso y totalmente imposible. Pero eso no quita que el modelo sea perfecto. Y vamos con la última consola de la que tenemos algo interesante. Pero antes de pasar al BIOS del primer PlayStation, veamos un modelo del kit de desarrollo. Por años se sabe que la más grande tech demo de la PlayStation 1 era este magnífico dinosaurio. Y es que impresionó a muchas personas al verlo por primera vez. Y para este punto vamos a jugar un juego. ¿Cuántos polígonos creen que tiene? Es de la primera Sony PlayStation, por lo que no tendrá muchos, ¿verdad? Crash o Spyro tienen entre 400 a 700 polígonos en sus personajes, así que te voy a dar 10 segundos para que comentes cuántos polígonos crees que tiene este modelo de un Tiranosaurio Rex en la primera PlayStation. Pues tiene nada más y nada menos que 2724 polígonos.
Y vaya que eso es una bestialidad de polígonos para la PlayStation 1. Esta cantidad de polígonos ya es más de la generación de PlayStation 2. Pero recordemos que esto es una demostración técnica y el dinosaurio está prácticamente solo y sin escenario, lo que hace capaz tal proeza gráfica. Ahora sí, yendo al BIOS de la consola. Los siguientes modelos te van a volar la cabeza, pues ¿sabías que el logo de Sony y PlayStation están en 3D? Es por ello que al momento de corromper la BIOS de la consola, todo se vuelve un caos, ya que es la consola leyendo malos modelados 3D. Y también porque ciertas ocasiones podemos verlos de distintas posiciones, impensables para una imagen plana y estática. El primero es este, el logo de Sony, solamente con 4 caras, y están wow. Sí, este mítico intro no era solamente un video o unas imágenes, era un modelo en total 3D que marcó muchas infancias. Y es tan poco poligonal que a simple vista se puede llegar a contar cuántos triángulos tiene. Pero es muy bonito, a mí me encanta cómo se ve este logo. Y el siguiente modelo pasó años engañándonos a todos que era una simple imagen en 2D. Y aquí lo tenemos. Verlo sin la perspectiva normal es extraño. Es simplemente una P de pie y una S acostada, dándonos una ilusión óptica para verlo como siempre. Y vaya que sí es bastante modelada, pues para ser muy corta su aparición en menos de 10 segundos, presenta 560 polígonos. Así que, otra curiosidad de la PlayStation 1 es que este hardware tan antiguo presenta sus logos en total 3D. Nadie se había dado cuenta de esto hasta 25 años después que alguien ripió el modelo directamente de la BIOS de la consola y aquí lo tenemos. Todos pensamos que era 2D y me incluyo, pero está realmente en total 3D y es algo muy genial para ser una de las primeras consolas que vino a estandarizar el 3D en la industria. Y así llegamos al final del video. Si es que estos sexys polígonos te gustaron, dame un buen like con guantes de cuero y suscríbete para que no te pierdas de más y nuevos videos. Muchas gracias a todos los miembros sensuales del canal por dar soporte y permitirme seguir con estos videos. Y yo por mi parte, sin nada más que decir, mi nombre es JVN y esto ha sido un placer.